Bienvenido a Pulso Militar, donde desentrañamos las operaciones más complejas y los secretos mejor guardados que se ocultan a plena vista. Hoy nos sumergimos en una historia que comenzó como un simple golpe antidrogas, pero que rápidamente se transformó en algo mucho más oscuro y perturbador. La yate de lujo aún tenía el motor caliente cuando los buzos del FBI emergieron con una caja impermeable. Dentro encontraron una grabadora plateada, una identificación de la Facultad de Harvard y un borrador de inmunidad firmado, dirigido a un juez en Washington. Al reproducir el audio, la doctora Elena Vance susurró una sola frase. Si Alexander deja caer la lista de capitales en ese segundo, la redada dejó de ser una operación costera para convertirse en algo mucho más sombrío. Este momento marcó el final de una investigación de 14 meses. Para comprender cómo llegamos aquí, necesitamos retroceder 72 horas. Las 122 kilogramos de pastillas y polvo de fentanilo, incautados en este caso, podrían haber producido la asombrosa cifra de 6,9 millones de dosis letales. Ya este año, gracias al liderazgo del Departamento de Justicia y la colaboración interinstitucional, incluyendo al FBI, se han incautado cantidades récord de narcóticos, entre ellas cantidades históricas de cocaína. Eran las 2:47 de la madrugada en el puerto de Boston, Massachusetts. La niebla se extendía baja sobre los muelles. Luces estroboscópicas azules destellaban contra el agua oscura. Agentes del FBI, la DEA, ICE y unidades tácticas locales se alinearon hombro con hombro, observando un yate de 14,6 metros, propiedad de una pareja brillante, sofisticada e intocable. El doctor Alexander Vance, un profesor de Harvard con reputación de genio, y la doctora Elena Vance, una investigadora que sabía cómo convertir subvenciones, empresas fantasma y círculos de donantes en ríos invisibles de efectivo. El Comando Federal creía que estaban rastreando el sindicato de tráfico de élite de la costa este, un pulcro cartel de drogas, escondido detrás del prestigio académico. Rutas de yates en la costa atlántica, conferencias de lujo y fachadas de organizaciones sin fines de lucro que se extendían desde Boston hasta Miami y Washington, D.C. Lo que hacía esto aterrador no era solo la escala, sino la infiltración. Las primeras estimaciones apuntaban a 8 toneladas métricas de narcóticos movidos a través del corredor en menos de un año. Más de 70 millones de dólares lavados y al menos 39 funcionarios comprometidos. Pero 3 preguntas asaltaron al comando de inmediato. ¿Por qué había un archivo encriptado llamado Blueprint en el servidor privado del yate? ¿Por qué uno de los teléfonos desechables incautados activó una señal en un complejo de oficinas seguras en Washington a las 3:11 de esa misma mañana? ¿Y quién avisó al sindicato cuando la operación aún estaba bajo secreto? Había una pregunta más que nadie quería decir en voz alta. ¿Eran los Vance los cerebros o solo la cara pública? El silencio se tragó la marina. Incluso los agentes se movían más silenciosamente de lo habitual, como si ya supieran que la primera puerta se abriría a algo feo. Y lo que encontraron en los primeros 10 minutos cambiaría todo. A las 4:17 de la madrugada, los equipos de asalto del FBI atacaron simultáneamente 6 ubicaciones. Un equipo irrumpió en el yate de los Vance mientras se balanceaba contra el muelle, su cubierta inferior arreglada como una sala de conferencias flotante arriba y una sala de guerra financiera abajo. Otro equipo irrumpió en una casa adosada de ladrillo en Back Bay, equipada con persianas de acero y cerraduras biométricas. Unidades tácticas de la DEA irrumpieron en un almacén en South Boston disfrazado de importador de mariscos, pero que apestaba a acetona, lejía y metanfetamina. Equipos de asalto de ICE irrumpieron en una casa de tránsito de tráfico en las afueras de Quincy. Equipos SWAT se movilizaron hacia una mansión en Miami vinculada a la Fundación de Investigación Marítima de la pareja. Un último equipo irrumpió en un hangar privado cerca de Logan, donde ya se arrastraban bolsas de lona hacia un jet. Las puertas explotaron hacia adentro. Las granadas aturdidoras resonaron en la oscuridad. Hombres con equipo táctico se movían como sombras por pasillos iluminados con luces de alarma.
Un miembro del cartel corrió descalzo por una cubierta de teca con una computadora portátil bajo un brazo y una pistola en el otro, antes de que un agente lo derribara sobre las tablas. En South Boston, dos químicos intentaron quemar documentos sobre un fregadero industrial, mientras otro atacante metía un disco duro en una trituradora. En Quincy, un traficante empujó a víctimas aterrorizadas a un baño cerrado con llave y corrió directamente hacia una línea de escudos de ICE. En el hangar, los agentes encontraron a un piloto arrodillado junto a 3 bolsas de lona repletas de dinero en efectivo, tan apretadas que los dientes de la cremallera se habían roto. Las incautaciones fueron rápidas y brutales: 2,54 toneladas métricas de cocaína, 1,4 millones de pastillas de fentanilo estampadas para parecer medicamentos recetados, casi 900 kilogramos de metanfetamina, ladrillos de heroína sellados al vacío dentro de equipos de laboratorio falsos, 12 millones de dólares en efectivo, 47 fusiles de asalto de grado militar, 12 rifles de cañón corto con supresores, chalecos antibalas marcados con insignias policiales robadas. Y luego llegó la primera gran revelación. En un compartimento oculto debajo del almacén de vinos del yate, los agentes encontraron un libro de contabilidad encriptado, que no contenía nombres, sino números de placa, referencias de expedientes judiciales y fechas de pago programadas. Junto a él había imágenes satelitales impresas de edificios federales y fotos de vigilancia de agentes, fiscales y testigos. Algunas caras tenían círculos a su alrededor, otras tenían marcas de una X roja. Ese fue el segundo en que el caso cambió. Esto ya no era solo un imperio de drogas moviendo cocaína, heroína, fentanilo y metanfetamina a través de rutas de yates y acceso portuario. Esto era una red de inteligencia con instintos de interruptor de muerte. Pero, ¿qué había en esos discos duros? Fue entonces cuando la investigación se convirtió en una cacería humana. Y si creen que esto es grande, el próximo descubrimiento les impactará. 6 horas después, en el comando cibernético del FBI en Quantico, Virginia, las pantallas iluminaban la sala con un frío azul eléctrico mientras los analistas trabajaban a través de cifrado de grado militar anidado dentro de archivos de investigación académica. La operación Iron Tide Lock, el nombre en clave impreso en las carpetas internas, finalmente tenía pulso. Bases de datos falsas de biología marina se abrían a empresas fantasma en las Islas Caimán. Subvenciones climáticas conducían a cuentas fantasma en Miami, una cadena de restaurantes en D.C. vinculada a empresas de construcción en Norfolk, luego a pagos de consultoría canalizados a través de comités de campaña y fideicomisos de defensa legal. En la pantalla, el dinero se movía en líneas limpias: cartel a empresa fantasma a red de donantes a influencia política. Una analista se quedó inmóvil a mitad de la respiración y llamó a su supervisor sin quitar los ojos del monitor. Sus manos temblaban. Un agente veterano de la DIA se inclinó, miró el diagrama y murmuró: «En 22 años nunca he visto corrupción a este nivel». Porque en el centro no estaba un ejecutor tatuado de una fortaleza de drogas en la frontera. Era la doctora Elena Vance. Operaciones financieras, reclutamiento, mensajes. Había construido una red de terciopelo que hacía que la estructura de un cartel mexicano pareciera tosca en comparación. Al principio, no necesitó el miedo. Usó el prestigio, la proximidad, las invitaciones y el dinero. Luego, uno de los cabos sueltos se cerró. El topo detrás de la filtración 352 fue identificado: el subdirector de seguridad portuaria Nolan Creel, un funcionario estatal cuya cuenta offshore había recibido transferencias mensuales disfrazadas de honorarios de consultoría de riesgo marítimo. Su teléfono contenía fotos de paquetes de órdenes selladas y una nota de voz que decía: «Mueve a los profesores antes del amanecer». Pero esto es lo que no sabían. Creel no era el socio silencioso, era solo el mensajero. La siguiente capa tenía autorización militar. Tómense un segundo para adivinar quién es el socio silencioso. La respuesta llegará pronto. El 15 de octubre, a las 5:23 de la madrugada,
En el centro de mando de la Fuerza de Tarea Conjunta en Boston, el mapa digital en la pared principal brillaba con más de 40 marcadores rojos, pulsando desde Massachusetts hasta Florida y subiendo por Washington. El Comando Federal lanzó la fase de erradicación a nivel estatal con 1.200 agentes federales, 60 equipos SWAT, 18 helicópteros Black Hawk, unidades tácticas de la DEA, equipos de asalto de ICE, unidades de intercepción de la Guardia Costera y activos de vigilancia, rastreando cada ruta conocida vinculada al sindicato de tráfico de élite de la costa este. Buques de apoyo de la Marina de los Estados Unidos en alta mar acorralaron 2 embarcaciones de transferencias sospechosas más allá de las rutas recreativas normales. No hubo discursos ni dramatismo, solo coordenadas, distintivos de llamada y el sonido de una máquina que finalmente se ponía en marcha. Las redadas cayeron en oleadas. En el oeste de Massachusetts se descubrió un superlaboratorio de estilo desértico escondido dentro de una planta de plástico cerrada, que producía 450 kilogramos de metanfetamina cada semana. En Miami, contadores de carteles fueron sacados de una mansión frente al mar, mientras las trituradoras aún escupían tiras de listas de donantes. A lo largo del corredor atlántico, surgieron esquemas de túneles que mostraban túneles de drogas compactos bajo patios de almacenamiento de marinas privadas, diseñados no solo para migrantes, sino para narcóticos, armas y transferencias de libros de contabilidad. Una casa de tráfico en Brockton entregó a 47 víctimas. Algunas apenas hablaban, otras demasiado exhaustas para ponerse de pie. En la Interestatal 95, los convoyes de contrabando de migrantes se duplicaron como corredores de drogas rodantes hasta que los agentes federales los acorralaron con vehículos blindados y sacaron a 12 contrabandistas a punta de pistola. Al recuento de la tarde, las cifras eran asombrosas. 7,6 toneladas métricas de narcóticos, 67 millones de dólares en efectivo, acceso a criptomonedas y activos incautados, 340 arrestos, 89 armas de fuego, 14 vehículos blindados. La operación parecía una victoria total. Entonces, el patrón se rompió. Un mensajero de bajo nivel llamado Mateo Sora estaba esposado contra una camioneta de transporte, observando helicópteros cruzar el cielo matutino. Comenzó a reír. No una risa nerviosa, no de alivio, una risa real. Un honesto detective de Boston, que estaba cerca, sintió un vuelco en el estómago. Dentro de la casa de rescate, una víctima se aferró a una manta y preguntó algo que nadie podía responder todavía. ¿Están los jueces con ellos también? Ese fue el punto de inflexión, porque mientras el comando celebraba, los analistas descifraban el servidor final del yate, y lo que encontraron hizo que los 14 meses anteriores parecieran un calentamiento. El doctor Alexander Vance nunca había sido el capo. Era un arquitecto, sí, pero aún de nivel medio. El verdadero diseño pertenecía a un círculo de supervisión oculto llamado la Junta Meridiana, una capa de control compartimentada que conectaba traficantes, financistas, solucionadores legales e información privilegiada protegida. Y sentado dentro de esa junta estaba el socio silencioso, el general de brigada Marcus Vail, un enlace del Pentágono con acceso a horarios de logística, informes de seguridad marítima y datos de rutas de emergencia. El sindicato no solo había estado moviendo drogas, había estado construyendo permanencia. La siguiente parte es crucial, porque aquí es donde la situación se vuelve aterradora. La investigación se volvió hacia adentro. Los servidores revelaron un sistema dentro del sistema. 23 oficiales de policía, 7 miembros del personal de control fronterizo, 4 jueces, 11 legisladores estatales, 39 funcionarios en total, todos recibiendo dinero, favores, protección contra chantajes o avances profesionales a través de la Junta Meridiana. Los pagos mensuales llegaban disfrazados de honorarios de consultoría y evaluaciones de seguridad. Las rutas de patrulla se falsificaban para crear corredores seguros.
Las inspecciones de muelles desaparecían. Los horarios de las redadas se filtraban con 48 horas de antelación. Los testigos desaparecían de los calendarios antes de desaparecer de las calles. Un ayudante honesto vio a su propio sargento ser arrestado con esposas y no pudo levantar la vista. Un fiscal escuchó una llamada grabada donde un juez se reía mientras discutía el lenguaje de desestimación a cambio de la condonación de deudas de campaña. Un supervisor veterano del FBI se paró sobre una mesa llena de insignias, credenciales y tarjetas de acceso a los tribunales y dijo una frase que nadie en esa sala olvidaría. Esto no eran unas pocas manzanas podridas. Esto era un sistema paralelo, una segunda fuerza, una que respondía al cartel, no a la Constitución. Luego, el segundo cabo suelto se cerró. El socio silencioso con autorización militar fue confirmado a través de registros de Marina sincronizados, llamadas de conferencia encriptadas y un error fatal. El general de brigada Vale había utilizado un carril de transporte seguro para mover los registros de Vance la misma noche en que el yate salió de Boston. No había protegido al sindicato desde el exterior. Había ayudado a rediseñar cómo se movía. E incluso entonces pensaron que habían llegado al fondo. Para el 22 de octubre, la narrativa parecía completa. El doctor Alexander Vance arrestado. La doctora Elena Vance bajo custodia federal después de intentar huir por Miami con una identidad falsa. 340 miembros y asociados del cartel detenidos. Rutas de yates congeladas. Empresas fantasma incautadas. El sindicato de tráfico de élite de la costa este desmantelado. Justicia servida. O eso pensaron. Porque escondido dentro del borrador de inmunidad del inicio, había un protocolo de liberación de archivo final. No una confesión, sino un paquete de franquicia. 3 estados más ya habían recibido el blueprint, modelos de enrutamiento, plantillas de presión judicial, fachadas benéficas falsas, estrategias de reclutamiento universitario, manuales de corrupción portuaria, incluso guiones para acercarse a jóvenes funcionarios ambiciosos antes de que tuvieran suficiente poder para decir que no. La red no solo se infiltró en el sistema, enseñó a otros cómo copiarlo. Se desmantelaba uno y se exponía el diseño para los próximos 3. La constatación fue escalofriante. Este sindicato podía mover 3,8 toneladas métricas de narcóticos a la semana a través de 11 estados sin activar una sola alerta, utilizando permisos agrícolas falsos, inspectores de muelles comprometidos, estaciones de pesaje misteriosamente en mantenimiento y corredores de contrabando de migrantes que se duplicaban como arterias de fentanilo. Por eso, el falso final se desmoronó. Los arrestos importaron, las incautaciones importaron, pero el modelo sobrevivió. Ahora, retrocedan y sientan el costo real. Solo en este estado ficticio se registraron 2.400 muertes por sobredosis el año pasado. Y los investigadores creyeron que el 61% involucraba fentanilo conectado a esta red. 89 víctimas de tráfico fueron rescatadas, pero más de 200 seguían desaparecidas en el corredor más amplio. Una madre sostenía una foto de su hijo de 19 años, muerto por una pastilla falsificada que creía segura. Un superviviente de la casa de tránsito dijo que el silencio dolía casi tanto como la violencia, porque todos los importantes siempre parecían saberlo y nadie lo detuvo. Incluso los policías honestos se quedaron mirando los restos, sabiendo que la confianza tarda años en construirse y una cadena corrupta en destruirse. Esta no es solo una historia de crimen, es una advertencia sobre la ambición sin conciencia, el prestigio sin escrutinio y sistemas tan pulcros que pueden ocultar un cartel de drogas detrás de decenas de donantes y aplausos académicos. El poder no siempre llega con disparos. A veces llega con credenciales, apretones de manos y un yate que se desliza silenciosamente fuera del puerto de Boston. Esta red se conecta a algo aún más grande frente a la costa de Virginia, donde un consorcio naviero privado podría haber estado moviendo más que solo narcóticos. Esa historia se revelará en nuestro próximo episodio.